Dios te bendiga. Te habla Jason Duarte y esto es Teología Universal, la biblioteca espiritual. Y hoy tenemos un contenido bastante interesante. Hoy vamos a hablar acerca de los 3 tipos de Hasatán. Los 3 tipos de Hasatán. Eso no puede ser de Dios. Sí, don fulano, los 3 tipos de Hasatán. Así que yo le invito a que deje su rebeldía y se someta a escuchar el estudio. Bienvenidos. Antes de empezar a decirte cuáles son los 3 tipos de Hasatán, tengo que definirte lo que significa la palabra Hasatán. La palabra Hasatán viene de la palabra aramea. Mucha gente piensa que es una palabra hebrea, no es hebrea, es aramea, que significa adversario. De modo que una persona puede ser adversario de otra persona. Un político puede ser adversario de otro político. Eso también son Satanás todito, eso no importa. Es verdad. Pero el punto es de que hace oposición en una cosa determinada. Un ejemplo bíblico rápido fue cuando Jesús estaba diciendo a sus discípulos de que él sería crucificado, de que él sería muerto y resucitaría al 3er día. Ustedes saben, ellos se sintieron tristes. Y Pedro dijo: Señor, que nunca te acontezca eso. Y ahí fue en ese preciso momento que el Señor le dijo: apártate de mí, Satanás. Es decir, él no estaba diciendo Satanás a Pedro, sino que le estaba diciendo que él estaba siendo un adversario al propósito que el Señor tenía, que era que el Señor muriera para poder salvar la humanidad. Primera vez que yo escucho eso. Eso no puede ser de Dios. En este estudio, principalmente, cuando hablamos de Hasatán, estamos refiriendo a adversario. De modo que podríamos hablar de enemigo. Entonces, sin más preámbulo, enemigo número 1, el mundo. El mundo viene de la palabra griega cosmos, pero esto significa varias cosas en las escrituras. Tenemos el mundo en el que nosotros vivimos. También tenemos el mundo cuando se refiere a las personas. El mundo entero vio ese chisme, por ejemplo, o el mundo entero vio tal cosa. Y también tenemos el mundo en un sentido que es el que vamos a aplicar, en un sentido bíblico que habla de maldad. Por ejemplo, nos referimos a lo siguiente. Santiago 4:4 dice algo muy interesante. Adúlteros, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Y cualquiera que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. La Biblia llama enemigo al sistema de cosas en el cual nosotros vivimos. Cuando la Biblia habla de que el mundo será destruido, no se está refiriendo al globo terráqueo, sino que el sistema de cosas será destruido. Jesús hace una aclaración muy importante en Juan 16:33. Estas cosas os es hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. De modo que vemos cómo el Señor se proclama aquel que vence al mundo, aquel que vence las tentaciones, aquel que vence el sistema de cosas y no se corrompe por cualquier cosa. Enemigo número 2, Satanás, el diablo, Lucifer, Belial, Samael, el enemigo de la justicia, el homicida desde el principio, el ladrón, el hurtador, Belcebú, Baal, como usted quiera llamarlo. El punto es que es el mismo. Este es nuestro segundo enemigo y vamos a ver qué dice la Biblia acerca de él. Primera de Pedro 5:8. Pedro está aconsejando diciendo: sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. De modo que Pedro está dando un consejo muy importante, porque Pedro entiende de que Satanás es un enemigo bastante peligroso, bastante poderoso, que puede llevarnos a hacer cosas extravagantes. Satanás está rebelado contra todos los hijos de Dios, no contra Dios. Contra Dios cualquiera no se puede rebelar o ser enemigo de Dios, sino enemigo de los hijos de Dios. Ahora bien, hay algo muy importante que queremos resaltar, y es que el enemigo de la justicia, aquel ángel, aquel poderoso ser, manipula todo el sistema para llevar a la iglesia, para llevar al pueblo a hacer cosas indebidas. Pero no todo lo que la iglesia hace es culpa de Satanás. Si no es culpa del diablo, ¿de quién es culpa entonces? Eso lo veremos en el tercer enemigo. Pero quiero decirle algo, don fulano, a usted que está tan extravagante y está diciendo tantas cosas. La Biblia no es un libro para que la interprete un grupo ni una denominación, sino que la Biblia es un libro para que se interprete mundialmente. De modo que tenga mucho cuidado con lo que usted me dice a mí, porque usted y yo podemos tener problemas. ¿Usted me está oyendo? Varón, pero
Pero yo soy tu hermano, no me hables así. Varón, discúlpeme, es verdad, yo me pasé un poco. Yo sabía que te había pasado. El ser enemigo que tenemos, ¿usted sabe dónde usted lo puede encontrar? Frente a un espejo. Ese es el ser enemigo que cuando el Señor te despierta ahora a las 3 de la mañana, te dice, no, es que esta cama está muy buena, y te quedas ahí. Ese es el ser enemigo que te dice, haz esto y haz aquello, aunque a Dios no le agrade. La carne. En Romanos 7:18, Pablo dice algo muy importante. Y es que él dice, en mí, el querer hacer el bien, en mi carne no está. Aunque yo quiera hacerlo, en mi carne no quiere hacer el bien. De modo que vemos aquí como Pablo establece de que la carne es un enemigo que nos puede llevar hacia el infierno. De modo que debemos de cuidarnos de la carne. Ahora vamos a ver lo que dice la Biblia en otros aspectos. Gálatas 5:16, Pablo hace una salvedad muy importante. Y dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el del Espíritu y el del Espíritu es contra el de la carne. De modo que hay una batalla, hay una lucha interna. Porque a veces nuestro espíritu quiere hacer algo, pero nuestro enemigo, nuestra carne, y como estamos en la carne, nos sujeta y nos lleva al pecado. De modo que no podemos ceder ante la tentación, porque ese enemigo es bastante poderoso, porque siempre estamos con él. Y el mundo utiliza ese enemigo. Por ejemplo, una gente que sea ladrón o avaro es muy tentada por el mundo para hacer eso, para que su carne lo lleve a cometer ese pecado. El enemigo de la justicia también utiliza tu carne. Ahora, cuando tú logras vencer ese enemigo, entonces ya los otros dos prácticamente son paja de coco, como dicen por ahí. Así que, enemigo número 1, renumeramos el mundo. Enemigo número 2, el enemigo de la justicia. Y enemigo número 3, nuestra carne. Así que vamos a cuidarnos de esos 3 enemigos. Te invito a que te suscribas. Aquí abajo hay un botón y es totalmente gratis. También nos puedes buscar en Instagram como Teología Universal y en Facebook como Teología Universal 7. Así que recuerda, somos Teología Universal, la biblioteca espiritual.